iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos. La conferencia sobre la imagen de María en nuestra diócesis de San Cristóbal. Presento al Padre Pedro, nace en Táriba, bachiller en Administración, mención Procesamiento de Datos en el 2005, bachiller en Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, el 2013, licenciado en Teología, especialización en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, 2015, curso de la Penitenciaría Apostólica sobre el Foro Interno por el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica en Roma en el 2013, curso de la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos en Roma 2015, curso para formadores de seminarios en Osben, La Guaira 2015, seminario sobre la prevención del abuso, la Iglesia un lugar seguro, compromiso y responsabilidad de todos en Convert, Caracas 2020. Es formador del introductorio del Seminario Diocesano desde el 2006 hasta la presente. Es profesor del IUESTA desde el 2016 en las cátedras de Formación Humana, Latín e Historia de la Iglesia, Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, Patrística y Liturgia, y es miembro de la Comisión Histórica de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios, Monseñor Martín Martínez, unido a que tiene una gran y profunda devoción a Nuestra Señora de la Consolación. Adelante, Pedro. Gracias, Padre. Quiero agradecer la oportunidad que Monseñor, junto al equipo de la organización de este Congreso del Centenario, ha tenido la deferencia de asignarme el tema María en el Táchira. Reflexionando un poco, tengo que decir que no ha sido fácil preparar el tema porque no constituye solamente en hacer una presentación histórica de las parroquias y las devociones que están arraigadas en nuestra iglesia diocesana, sino que, como decía el título de esta segunda sesión del Congreso, tenemos que profundizar en la fe de nuestro pueblo, y es la presencia de María, es decir, la mariología, al igual que la cristología, en nuestra iglesia diocesana, que viene a iluminar aquello que ya se presentó en la primera ponencia de este día, una antropología filosófica. Si la consideración del Cristo, el nuevo Adán, y María, la nueva Eva, no sería fácil realizar entonces una antropología teológica auténtica. Me complace también saber que el profesor Pascual Mora promovió esta cátedra de antropología filosófica, y también en distintas conversaciones que hemos tenido, parte de los sacerdotes formadores de este seminario, parte de los profesores del Instituto Universitario, pues estamos conscientes de la necesidad de poder colocar dentro del pensum de los estudios de teología del curso básico que ofrece el IUESTA, la cátedra, la materia de antropología teológica, en este caso iluminado desde Cristo y desde la Virgen María. Y por supuesto, agradecido con el Señor y con la Virgen María, porque hoy, Día de la Mujer, pues podemos hablar de aquella que es la mujer, la Madre de Dios, la Virgen María. Quiero decir que utilizaré también por la hora 3 imágenes fundamentales que acompañarán la presentación de esta tercera ponencia. Una va a ser un fresco que se encuentra en el recorrido de los museos vaticanos. Es un fresco realizado a finales del siglo XIX por Francesco Podresti, que recoge de manera plástica e iconográfica la centralidad de la devoción de María en la Iglesia. Allí vemos esa representación en el momento en el que el Papa Beato Pío IX declaraba el dogma de la Inmaculada Concepción. Luego de presentar la importancia de María dentro de la fe de la Iglesia, nos dedicaremos en un segundo momento a considerar algunos elementos que permiten la correcta profundización teológica de la figura de María en la fe única de la Iglesia. Esto no ha sido fácil. Como muchos de ustedes saben, el tema de la mariología tiene sus dificultades. Para esto me he servido de la Pontificia
de documentos que la Pontificia Academia Mariana Internacional en Roma, ¿sí?, ha publicado y que ha seguido sobre este tema de la Mariología, a partir sobre todo del Concilio Vaticano II. Es evidente que tenemos que tratar algunos puntos presentes en la Sagrada Escritura que justifican la devoción de María, pero no solo, sino también otros elementos presentes tanto en el magisterio como en la tradición de la Iglesia. Y finalmente, para cerrar, haré una lectura interpretativa del ícono, de la imagen, del retablo de Nuestra Señora de la Consolación, a la luz de las consideraciones anteriores, la centralidad y la importancia de María en la Iglesia como Virgen y Madre, las consideraciones desde la teología, Sagrada Escritura, magisterio y tradición, insertada por supuesto en elemento histórico que no puede faltar para una correcta interpretación teológica dentro de la única revelación de la Iglesia. Bien, después de esta introducción, iniciamos con esta ponencia que espero sea de su agrado. María en el Táchira, segundo capítulo del Congreso del Centenario, profundizando la fe de nuestro pueblo. Con motivo del centenario de la diócesis de San Cristóbal, se ha organizado este congreso, llamado a realizar la tarea de reflexionar sobre los diferentes aspectos de nuestra Iglesia diocesana del Táchira, su vida, su misión, su historia, sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus esperanzas, a fin de contemplar el paso de la providencia de Dios por nuestro caminar juntos. Caminar que es en sí la prolongación de la historia de la salvación, el plan divino que, como dice Pablo, había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Este plan divino del Padre, que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo a lo largo de 20 siglos, de anuncio del Cristo muerto y resucitado, ha llevado hasta los confines del mundo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, ha llegado hasta nuestras tierras tachirenses, para iluminar a los que vivíamos en tinieblas y en sombra de muerte, ya que para el pueblo que caminaba en tiniebla, una luz ha brillado, un niño se nos ha dado, un hijo se nos ha entregado. Es decir, ha llegado como evangelio, como buena noticia, noticia que es realización de la alianza, cumplimiento del pacto hecho a nuestros primeros padres, alianza que marca toda la parábola del tiempo y de la existencia, no solo del hombre, sino de la creación entera. En este contexto de creación y redención está insertada la Iglesia particular de San Cristóbal. Es este divino misterio el contenido de nuestra vocación de ser hijos de Dios, pueblo santo, estirpe elegida, discípulos de Cristo, aquello que nos motiva y nos congrega, pues la semilla ha caído en tierra, en nuestra tierra, hace más de 4 siglos, y ésta, como en María Virgen y Madre, ha crecido sin que Él sepa cómo, y ha engendrado y dado a luz a Cristo en nuestra historia, en nuestra tierra y en nuestro tiempo. A este punto nos interesa reflexionar y considerar el lugar que ocupa aquella a las que las generaciones llamarán bienaventurada, tanto en este plan divino universal salvífico como en la vida de nuestra Iglesia particular, y que desde las importantes y sentidas experiencias de devoción arraigada en los creyentes, enseñadas por la Iglesia, están cargadas por la luz evangelizadora a la que aplicamos aquella comparación que hacían los padres de la Iglesia a María. Ella, la mujer vestida de sol, es como el mysterium lunae, es decir, el misterio de la luna, que refleja no su propia luz, sino la luz de su Hijo y de su obra salvadora. Esta reflexión estará estructurada en 3 partes o momentos que permitan detenernos en 3 diversas perspectivas desde las cuales podemos considerar la presencia de Santa María en el Táchira. Primera perspectiva. Considera la importancia de María Virgen y Madre en la Iglesia.
La fe de la Iglesia del Táchira es la fe de la Iglesia Universal. Segunda perspectiva, María en el plan salvífico desde la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición, garantía de una verdadera y auténtica devoción mariana. Esta es una de las principales tareas de la Pontificia Academia Mariológica Internacional, poder brindar luz a la devoción mariana sobre aquellos aspectos que se han oscurecido. Y la tercera perspectiva, lectura teológica del ícono cuatricentenario de Nuestra Señora de la Consolación, enmarcado en el evento de su llegada al Táchira y su prodigiosa renovación como microhistoria de salvación. Primera perspectiva, importancia de María en la Iglesia. María es importante en la Iglesia porque ella es la Virgen Madre de Dios. Con el título de Theotokos, la Iglesia reconoce en ella el compendio del misterio de la economía de la salvación. Este título es clave para la exacta comprensión del misterio cristiano. Es un dato esencial de la revelación divina. Los dogmas y la doctrina mariana demuestran que la Madre de Jesús no es una opción en la fe de la Iglesia, sino que es una realidad que debemos recibir como un don regalo pascual. El ta idia griego, la herencia del Señor, presente en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Las razones para considerar la importancia de María la encontramos en las Sagradas Escrituras, en la única tradición de la Iglesia y de las constantes enseñanzas del magisterio de los concilios y de los obispos de Roma. El título de Madre de Dios es el más antiguo título que la Iglesia ha dado a María. No podemos pensar en una iglesia sin María. Sería como pensar en una iglesia sin Cristo. Ella no solo ha dado luz al Salvador del mundo, sino que en ella y desde ella, como lo afirma el símbolo niceno-constantinopolitano, et incarnatus es de Espíritu Santo, ex María Virgine, et homo factus es, por obra del Espíritu Santo, el Verbo eterno se ha encarnado y se ha hecho hombre en el vientre de la Virgen. La doctrina de la maternidad de María, junto al dogma de la perpetua virginidad, ayuda a esclarecer el misterio del Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Afirmar que María es madre es reconocer que Cristo es verdadero hombre. Afirmar que María es virgen es reconocer que Cristo es verdadero Dios. Negar entonces estas dos verdades marianas de la fe de la Iglesia es negar la fe de la Iglesia en Cristo. Ya desde el siglo I, la Iglesia asistida por el Espíritu Santo ha sido la garantía de la transmisión de la revelación y del anuncio de la fe. Transmisión que ha sido confiada a los obispos como los sucesores de los apóstoles, quienes por su contacto directo con ellos son auténticos intérpretes de la revelación, como lo dejan ver los escritos de los padres apostólicos, entre ellos San Ignacio de Antioquía en sus cartas dirigidas a las distintas comunidades o el aporte hecho por San Clemente Romano a la comunidad de Corinto. Muy pronto, en los primeros momentos de la evangelización, se comenzaron a suscitar doctrinas que negaban la correcta interpretación de las Escrituras y del contenido de la revelación. Algunas de estas negaban la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Ejemplo de ello lo es la doctrina de los docetistas, quienes afirmaban que la encarnación era solamente una apariencia. En efecto, el término docetismo proviene del término griego dokein, que significa apariencia. O la negación de la verdadera divinidad de Cristo, como los adopcionistas, que en su incapacidad de aceptar al Dios Trino, que envía a su Hijo consustancial de su misma naturaleza, afirman una filiación solamente adoptiva del hombre Jesús en el momento del bautismo. Como lo hemos visto, ya desde los primeros momentos de la Iglesia encontramos quienes atacaron la predicación cristiana desde la perspectiva mariana, desde la negación de la maternidad divina y de la perpetua virginidad. Sí, desde la maternidad de María se afirma la asunción de la verdadera naturaleza humana por parte del Verbo, pues así se redime esta naturaleza en su totalidad. Es aquella fundamental afirmación de la patrística,
Aquello que no fue asumido por el Verbo no fue redimido. Por esto, Cristo es verdadero hombre. Desde la perpetua virginidad de María se afirma la divinidad de Cristo. La encarnación del Verbo se da en el vientre de la Virgen María Santísima, preservada del pecado original desde su concepción. Su virginidad es un signo claro de la llegada de los tiempos mesiánicos. El Hijo de María no es fruto de la experiencia carnal humana. Su concepción es obra del Espíritu Santo. Santa Isabel, con su encuentro con María, dirá: bendito es el fruto de tu vientre. Jesús ha sido engendrado por el Espíritu Santo. En una antigua tradición se considera que el pecado original se transmite a la criatura en el momento del acto conyugal. Por ello, la concepción de Cristo no es como la de ningún otro hombre, es de una forma nueva, porque con él se inicia la recreación de la obra de Dios. Es necesario afirmar que María no solo es virgen en el momento de la concepción del Hijo, sino, como lo afirma la fe de la Iglesia, lo es también en el momento de su nacimiento. María es, como lo meditamos en el rezo del Santo Rosario, virgen antes, durante y después del parto. En las palabras que el ángel Gabriel dirige a María, éste le dice: por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Algunas traducciones indican este versículo de la siguiente manera: nacerá en modo santo, es decir, sin pecado. En efecto, para los judíos el contacto con la sangre es la causa de la impureza. Por tal motivo, la fe de la Iglesia cree aquello que la liturgia canta en el Te Deum: tu ad liberando suscepturus hominem non horruisti virgines uterum, que quiere decir: tú para librar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Finalmente, permanece siempre virgen. Esta afirmación se fundamenta en que María no necesitó de otro hijo, pues Cristo ha llevado a plenitud el sentido de su maternidad, ya que Dios ha colmado de su amor, la ha colmado de su amor a ella, que es la llena de gracia. Poco compartiendo con algunos muchachos decíamos, la Virgen no estuvo buscando la muchachita o la parejita, ¿no? No es ese sentido incompleto que a veces puede tener unos esposos que tuvieron primero una niña y luego quieren el varoncito. No, María permanece siendo virgen y no tiene otro hijo, porque el Hijo eterno que se ha encarnado en su vientre ha colmado plenamente su maternidad. En los primeros siglos, los ataques en contra de la fe en Cristo apuntaban a desacreditar la virginidad de María, a tal punto que se corrió rápidamente el rumor promovido por el filósofo griego Celso de que Jesús era hijo de un soldado llamado Tiberius Iulius Abdes Pantera y que había sido fruto del adulterio de María, su madre. Este legionario vivió entre los años 22 antes de Cristo y 40 después de Cristo. A esta falsedad contestó el escritor eclesiástico Orígenes en su obra Contra Celso. Lo cierto es que se vinculó el nombre de Pantera con el título griego que recibía la Virgen, Parthenos. Es el término griego para afirmar la realidad virginal, con la finalidad de desacreditar y ridiculizar la fe de la Iglesia en la perpetua virginidad de María. A este punto, bien vale hacer notar cómo en las distintas expresiones litúrgicas que hacen referencia a María, especialmente en aquellas contenidas en las plegarias eucarísticas más antiguas, estos dos títulos, Virgen y Madre, aparecen siempre unidos al nombre de María. También en una de las oraciones más antiguas con que la Iglesia ha honrado a María, se encuentran estas dos expresiones y aparecen claramente explicitadas en la oración del Sumptum Presidium. También en la oración sencilla y arraigada del Santo Rosario, al recitar las letanías, después de invocar a Santa María, la llamamos inmediatamente Santa Madre de Dios y luego Santa Virgen de las Vírgenes.
Y enseguida, por 12 veces, la honramos con el título de madre y 6 veces con el título de virgen. Estas dos cantidades, 12 y 6, tienen un significado especial. 12 hace referencia a la iglesia, el nuevo pueblo de Israel. 6 son el número de las puntas de la estrella de David. En María llega a su plenitud la descendencia davídica. Entonces, una correcta interpretación de la Mariología favorece y esclarece el misterio de Cristo, y ambos, María y Cristo, contribuyen a una correcta antropología teológica, un caminar en la auténtica fe de la Iglesia de todos los pueblos. A continuación quiero citar un fragmento de un documento de la Pontificia Academia Mariana Internacional, en la que quise citarlo porque lo muestra de manera precisa y me parece que tiene que ser así. Algunos elementos también a considerar en la situación actual de la Mariología. A continuación cito este extracto perteneciente al número 2 de la Carta de la Pontificia Academia Mariana Internacional, titulada La Madre di Dio nella ricerca teologica en el insegnamento, la Madre de Dios en la investigación teológica y en la enseñanza, redactada por una comisión de mariólogos de la Pontificia Academia y de algunos profesores de Mariología de las Facultades Teológicas de Roma, en las que se presenta algunos elementos a considerar sobre la Mariología y su situación actual. Dice: todavía hoy existe alguno que objeta por qué la Iglesia Católica se preocupa tanto sobre la figura de María, cuando la Sagrada Escritura nos dice poco sobre ella. ¿No es suficiente hablar de Cristo como único Salvador y Redentor, único mediador entre Dios y los hombres? No falta quien después del concilio pensaba que dejar de lado la relación de los fieles, pensaba importante dejar de lado la relación de los fieles con la Madre de Jesús. También a nivel dogmático, algunos haciendo énfasis en la perspectiva sociológica del cristianismo posconciliar, afirmaba ciertamente con poca sabiduría teológica y pastoral que nosotros contemporáneos, según la sensibilidad del tiempo, podremos soportar con relativa facilidad la consideración de que María haya dejado de ser virgen. El concilio fue claramente mal entendido y muchos teólogos y pastores han dejado que un cierto reduccionismo contaminase la doctrina mariana. Son muchas las objeciones que se desarrollaron en aquel periodo del posconcilio y que trajo como consecuencia una crisis mariológica, de la cual aún no hemos salido totalmente, a pesar del sabio y firme magisterio de San Juan Pablo II. Se han producido algunas actitudes de alboroto y de indiferencia, que son la consecuencia de aquella crisis en algunos ambientes de una cierta aristocracia teológica, que ha relegado la Mariología a la devoción, a la piedad popular o a la espiritualidad, considerándola no a la altura de ciencia teológica. Es quizás por esto, y parece cada vez menos, que no se hace mención de la persona y del rol de la Madre de Cristo, de la Madre de Dios, la imagen de la Iglesia, en las reflexiones cristológicas, neumatológicas y de eclesiología, denotando así una fractura entre cristología y mariología. Hasta aquí el texto de la Pontificia Academia. En conclusión, el conocimiento del misterio de la Virgen Madre contribuye a un mayor y profundo conocimiento del misterio de Cristo y de la Iglesia y de la vocación del hombre. Por otra parte, el vínculo de la bienaventurada Virgen con Cristo, con la Iglesia y con la humanidad, hacen que la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, ilumine la verdad sobre María. Es esta la importancia de la figura de la Virgen y por eso en este congreso se toma, porque la Iglesia del Táchira es parte de la Iglesia universal y tenemos que profundizar en estos aspectos que consideran su importancia como Madre de Dios, siempre Virgen. Segunda perspectiva.
Algunos elementos fundamentales para considerar la presencia de María en la Iglesia. Una de las constantes preocupaciones que a partir del Concilio Vaticano II se han suscitado es encontrar y conocer los elementos de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia, sobre los cuales se fundamentan la auténtica y debida devoción mariana por parte del pueblo de Dios, y que dan luz a las expresiones de piedad popular que han sido desde la fe de la Iglesia y que han nacido desde la fe de la Iglesia, y que algunas de ellas con el pasar del tiempo se han alejado de la sana doctrina. Esta intención y preocupación fue atendida hace más de 50 años por el Papa Juan XXIII, quien creó a tal fin la Pontificia Academia Mariana Internacional, dedicada en nombre del Papa a seguir y guiar la reflexión sobre María en el ámbito teológico, a partir de la interdisciplinariedad que ésta exige. María desde la Sagrada Escritura, María desde la liturgia, desde la arqueología, desde la devoción mariana en el ámbito de las otras religiones, María en el magisterio de la Iglesia, desde la piedad popular, María en la espiritualidad, en la historia de la Iglesia, en el ámbito del diálogo ecuménico y en otras realidades a considerar. Y así, de este modo, comunicar la fe de María y en María, creída, celebrada, vivida y orada por la única Iglesia de Cristo en todos los tiempos. Además de esta feliz iniciativa del Concilio Vaticano II, se ocupó de la Virgen María en distintas sesiones y documentos conciliares. Sobre la figura de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, especialmente la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en la extensión de todo el capítulo 8 de dicha Constitución, en la Gaudium et Spes, sobre la misión de la Iglesia, sobre la misión de María en la Iglesia en el mundo moderno, especialmente en el numeral 22, Cristo esclarece el misterio del hombre y junto a él María su madre. En la Sacrosanctum Concilium se nos presenta a María en la liturgia, enfocada en la perspectiva de la celebración del año litúrgico. María, en el decreto Ad Gentes, es presentada como modelo de la acción misionera y evangelizadora. Para la vida y el apostolado seglar, María es modelo de perfección cristiana y apostólica, Apostolicam Actuositatem. María es presentada ante los sacerdotes como modelo de docilidad, Presbyterorum Ordinis. Lautatam Tosius muestra la respuesta de amor filial a la Virgen a los formandos en los seminarios. El ejemplo de la vida de María es disciplina para todos, Perfecte Caritatis. Toda esta doctrina de la fe de la Iglesia en María la recoge y la continúa a explicitar el magisterio pontificio sucesivo. Pablo VI, a través de la exhortación Marialis Cultus del 2 de febrero de 1974, Juan Pablo II, con la carta encíclica Redentoris Mater del 25 de marzo de 1987, la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del 16 de octubre del 2003, las audiencias y las homilías de los papas Benedicto XVI y Francisco sobre María y en ocasión de las grandes solemnidades marianas, la declaración Dominus Iesus de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre la unidad y universalidad de Cristo y de la Iglesia, en el que un papel fundamental juega el misterio del Verbo encarnado en María, que es a la vez modelo de la Iglesia, y entre otras. Toda esta doctrina de la fe de la única Iglesia de Cristo está fundamentada en la Sagrada Liturgia. Pensemos, por ejemplo, en la prefiguración de María en el Antiguo Testamento, en los textos del Génesis sobre la creación. Adán es figura de Cristo, Ish, hombre. Eva, figura de María, Isha, mujer. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:18. Reflejo de una auténtica antropología teológica. La imagen de Dios en el ser humano no solo se da en el hombre, sino en el hombre y en la mujer. La creación de la mujer y el mismo término mujer en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en los
textos joánicos han sido leídos por los padres de la Iglesia a la luz del método tipológico y alegórico, propio de la interpretación espiritual de la Escritura, fundada por la Escuela de Alejandría. La consideración de la figura de María en el arca de la antigua alianza, realidad notada y considerada en las letanías lauretanas como arca de la nueva alianza. María es también la hija de Sión y la prefiguración de María en las mujeres santas del Antiguo Testamento. La lectura mariológica de Génesis 3:15, el protoevangelio de salvación, los pasajes proféticos del Antiguo Testamento, especialmente los capítulos 7, 9 y 11 del libro de Isaías, entre otros. La realización de la promesa de salvación y redención inicia con María, Virgen Inmaculada. Su concepción purísima es signo del inicio de los tiempos mesiánicos, doctrina revelada y declarada dogma en 1854 por el Papa Pío IX, con la bula Ineffabilis Deus. Es la representación iconográfica que tenemos allí, un poco para refrescar la hora cercana al almuerzo. La plenitud de los tiempos anunciada por el misterio de la encarnación, el anuncio del ángel Gabriel a María, su vocación de ser Madre de Dios, trae consigo el cambio de su nombre. Es muy típico que Dios, cuando da una vocación a personajes en el texto sagrado, cambia su nombre. Por ejemplo, el cambio que hizo del nombre de Abraham o de Simón, que lo llama Pedro. María es ahora la quejaritomene, es decir, la llena de gracia. Su vocación de ser madre trae consigo el cambio de su nombre. María es la quejaritomene, la llena de gracia. Expresión también contenida en las letanías del rosario, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso de honor, vaso insigne de devoción. La respuesta generosa del fiat de María inicia la experiencia de la sierva creyente y se prolonga en el tiempo, como la manifestación de un amor fiel a Dios que proclama en el Magnificat las obras que ha hecho a través de ella. María representa el nuevo pueblo de Israel. Es el fruto de su respuesta: hágase en mí según tu palabra. Y entonces el ángel se retira llevando su sí hasta la presencia de Dios. María es la nueva Eva, Cristo el nuevo Adán, nueva creación, nueva alianza. María, que visita a Isabel, anciana, es la Virgen llena de vida, la nueva humanidad, hermosa, la nueva Adamá, tierra, de la que se formará el nuevo Adán, hombre, la encarnación del Verbo. Todos los evangelios relacionados con la infancia de Cristo presente en los sinópticos de Mateo y Lucas, la experiencia de Belén, el nacimiento de Cristo, la presentación en el templo, la profecía de Simeón, la visita de los pastores y de los magos, la experiencia de la huida a Egipto, la pérdida del niño en el templo de Jerusalén y María, que guarda todas estas cosas en su corazón, es figura de la Iglesia que recibe el tesoro de la revelación. La experiencia de María durante los años de la vida oculta, el episodio de las bodas de Caná en el Evangelio de San Juan, con todo su contenido y profundidad teológica, la hora de Cristo, el inicio de la misión, el tercer día, el término mujer, la indicación hagan lo que Él les diga, el vino nuevo, el contexto del matrimonio, etc. Los otros asuntos de la vida pública de Cristo, el tema de la vida de Jesús y su indicación de quiénes son mi madre y mis hermanos, los cumple y acoge plenamente, son los que cumplen y acogen plenamente la palabra de Dios. Esto se realiza plenamente en María. También los relatos de la pasión en los 4 evangelios. María al pie de la cruz es y está al costado del Adán que cuelga del árbol de la vida. La palabra del crucificado a la mujer a la que entrega su herencia, al discípulo amado. La experiencia de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés sobre María y los apóstoles reunidos en el cenáculo. El nacimiento de la Iglesia.
También en los textos paulinos, especialmente en la carta a los Gálatas, el versículo mariano por excelencia de Pablo, Gálatas 4:4, y la visión del capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas, figura de la Iglesia, figura de María. Además, la tradición patrística constituye también una garantía del contenido de la fe en la persona de María. Ellos representan la tradición de la Iglesia, contexto en el cual se acogió la predicación apostólica y ámbito en el que se pusieron por escrito los libros del Nuevo Testamento. Ellos, los padres, son el recurso fundamental para la profundización mariológica de la Escritura, guardando siempre las diferencias desde la analogía. Los padres, en efecto, son la regula fidei, que guía la interpretación exegética y teológica de la Escritura y evita que se caigan en la equivocación de un estricto biblicismo, casi sostenido por un principio de sola escritura, que empobrecería la misma exégesis bíblica, o un modismo, es decir, hacer una reflexión teniendo solo en cuenta la moda teológica, desnaturalizando entonces la unidad existente entre Sagrada Escritura y tradición, generando así herejías en el sentido etimológico de la palabra, es decir, tomando una parte y considerándola como el todo. Es necesario, por tanto, insertar el elemento histórico en el quehacer teológico. La mariología, María en la Iglesia, María en el Táchira, a la luz de Cristo anunciado por la Iglesia desde la Escritura y la tradición, algunos elementos de la tradición que nos unen a María y a Cristo presentes en la vida de nuestra Iglesia e historia a partir de la presencia del Evangelio y con él la presencia de María en medio de nosotros. Ha sido a su vez presencia del misterio cristiano. La recitación cotidiana del Ángelus, contemplar con María la creación, la redención y el misterio del Verbo encarnado, que inspira la santificación del mundo y del tiempo. Animados por los modelos de María, sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La recitación del Santo Rosario, contemplación de los misterios salvíficos con la fe de María y a través de esta oración, la contemplación de la paternidad de Dios, de su misericordiosa providencia y del anuncio del ángel. Las celebraciones litúrgicas marianas durante el ciclo del año litúrgico, las solemnidades de Santa María, Madre de Dios, de la Inmaculada Concepción, de la Encarnación, de la Asunción al cielo, la fiesta de la Visitación en el mes de mayo, la purificación de la Virgen, la Natividad de María, la celebración de la memoria de Santa María en sábado, las fiestas y memorias de la Virgen, etc. Las expresiones de piedad popular dentro de la categoría teológica del sensus fidelium, las peregrinaciones, las procesiones, las devociones a las advocaciones más populares de la Virgen, como la Purísima, el Carmen, el Rosario, el Inmaculado Corazón, la Dolorosa y el Perpetuo Socorro, entre otras. La visita a los santuarios marianos, las capillas, parroquias, comunidades y oratorios que llevan su nombre o están bajo su patrocinio, los monumentos levantados en su honor, las celebraciones marianas vinculadas al mes de mayo, a las fiestas patronales y a los tiempos litúrgicos, los grupos de apostolado vinculados especialmente a la devoción mariana, la iconografía popular de María, recibida en los hogares, instituciones y pueblos, los cantos, la poesía y el arte dedicado a la Virgen. Todos estos elementos, algunos pertenecientes a la Escritura, otros al Magisterio y otros a la tradición o tradiciones minúsculas de la Iglesia, constituyen el ambiente propicio para la profundización de nuestra Iglesia, para la profundización de la fe de nuestra Iglesia del Táchira en Cristo nuevo Adán y junto a él la nueva Eva, María, y así suscitar en los fieles, primero, la imitación de Cristo y de María, y recurrir a su intercesión de madre a través de su Hijo. Pasamos a continuación. Vamos ahora a hacer
una contextualización de la presencia de María a través del icono de la consolación. En nuestra diócesis existen varias imágenes con una tradición histórica, celebrativa y devocional. También existen muchísimas parroquias, es una de las cosas que Monseñor Mario siempre comenta. Existen muchísimas parroquias capillas, oratorios dedicados a la Virgen. Vamos a tomar el modelo de la consolación. Frente al icono de la consolación durante 4 siglos, la fe de la Iglesia en el Táchira ha transcurrido. María, desde su templo, ha contemplado el nacimiento de Cristo en el Táchira. Vemos allí un hermoso vitral de la Casa Velasco que, con motivo de la reestructuración, remodelación de la Catedral de San Cristóbal en torno al cuatricentenario en 1961, fue colocado para conmemorar la llegada de los evangelizadores a estas tierras. Tercera perspectiva: lectura histórico-teológica e interpretación del icono de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. La imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba, desde el punto de vista artístico, es una pintura al temple sobre tabla. Sus medidas son 31 centímetros de altura, 21 centímetros de ancho y tiene un espesor aproximado de 1 centímetro. Sobre este aspecto, el profesor Samir Sánchez ha realizado una serie de trabajos muy interesantes y otros estudios de una considerable profundidad. Estos en 3 ocasiones diversas. Uno, en el año 2011, con motivo del documental Un misterio llamado Consolación. Luego, en febrero del 2017, en ocasión del 50 aniversario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación. Y finalmente, en noviembre del 2020, a causa del mantenimiento que fue necesario realizar al relicario que custodia dicho retablo. Vamos a realizar entonces, en estas circunstancias del Congreso Centenario, una reflexión a partir de la lectura histórico-teológica de este retablo y de cada uno de sus símbolos, a la luz de las consideraciones bíblicas, dogmáticas y evangelizadoras de la acción de la Iglesia. Sabemos muy bien que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es un código, un códice que transmite toda una catequesis. También el cuadro, el icono de la Virgen de Consolación está lleno de esta rica simbología que es toda una catequesis, no solamente para quienes recibieron el Evangelio hace 4 siglos, sino que sigue siendo actual para nosotros y seguirá siendo actual para las generaciones que vendrán, porque ellas están fundamentadas en la única fe de la Iglesia sobre María. El Evangelio llegó al Táchira con la Iglesia, y junto a esta, la buena nueva de Cristo y la única fe de la Iglesia de todos los tiempos. María llega al Táchira como discípula y misionera. Contemplamos nosotros estos días con mucha alegría cómo la réplica de la Virgen de Consolación fue entronizada en el vicariato del Caroní. Monseñor, al inicio de esta sesión, también lo expresaba. No es la imposición de la historia del Táchira en el Caroní, no. Es la única historia de la Iglesia. Es la única historia de salvación en el Táchira y en el Caroní, que tiene presente a la Virgen María. Y creo que estamos también de acuerdo con la propuesta que Monseñor hizo de llamarla no solamente María del Táchira, sino María de la Gran Sabana. Cual aurora de la evangelización, que da luz de las naciones, que da la luz a las naciones, al pueblo que caminaba en tinieblas. Ella ha engendrado en su vientre al Hijo de Dios, y ella, en el Táchira, como modelo de la Iglesia, engendra también a los hijos de Dios por el bautismo. María es también en el Táchira la nueva Eva, Virgen Madre, la de ayer y la de hoy. Ella nos une a la experiencia de Isabel, junto a la cual, llenos del Espíritu Santo, la llamamos bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es Cristo, el Kyrios,
el Señor, el nuevo Adán. La madre de mi Señor ha venido a visitarnos en la imagen de la consolación. Ella, María, lo ha dado ya a luz y lo trae en el ícono de la consolación, como en la noche de Belén entre sus brazos. Con razón encontramos tanta similitud entre el canto de los ángeles de aquella noche de Belén y el himno con el cual nuestra iglesia del Táchira canta las glorias de Dios, las maravillas que ha hecho en ella. La Virgen de la Consolación la imagen de la Virgen de la Consolación es una representación iconográfica de aquello que reza el Salmo 91. El justo florecerá como palma plantada en los atrios de la casa de nuestro Dios. En efecto, la imagen de la Virgen con el niño está situada en el centro del retablo, en medio de un atrio. La Virgen, cual sede sapiense, trono de la sabiduría, está sobre un enlosado verde y amarillo, pavimento típico de los atrios, flanqueada de un atrio constituido por un par de columnas, sobre las cuales se alza un arco y del cual penden 3 lámparas de aceite. Estas lámparas están encendidas y desde ellas destella la luz de sus llamas, y todo este conjunto sobre un fondo oscuro. La forma más precisa de poder contemplar estos detalles es ver directamente la observación directa del retablo original. Esta imagen denota bastante, al igual que aquella. Fue una fotografía que hizo el señor Samuel Trevisi en noviembre del 2020 con motivo del trabajo de restauración del relicario. Aparecen además una cetre a la izquierda del espectador y a la derecha una palmera, que se logra ver claramente en la imagen original o en las fotografías profesionales, y que otros han confundido erróneamente con el cactus. Por este signo de la palmera ha sido posible interpretar el ícono de la consolación a la luz del Salmo 91. María está, como en el Evangelio de San Lucas, en el templo, presentando al niño, haciendo resonar en nosotros aquella palabra del anciano Simeón: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y de la profetisa Ana: el templo es el lugar donde Dios habita. Las 3 lámparas son una clara referencia a la presencia de Dios. A la presencia de Dios uno, representado en la unicidad del fuego que ellas contienen. Es el fuego de la zarza ardiente que contempló Moisés. Es la columna de fuego que iluminó la noche del pueblo errante en el desierto. Es el fuego de la vigilia pascual, luz de Cristo. Es el fuego de Pentecostés. El fuego, figura de la única naturaleza divina, de la consustancialidad de las 3 personas divinas, representadas en las 3 distintas lámparas que desde la bóveda, figura del cielo, penden. El fondo oscuro, ya sin velo, revela la nueva arca de la alianza que es María. Este fondo representa también el misterio de Dios, misterio revelado en el Hijo, que María, como virgen que lleva sobre su cabeza el velo y la toca, ha generado en su vientre inmaculado. Ella aparece plenamente iluminada. De hecho, es lo que más se nota en el cuadro. Y está iluminada por la luz de estas 3 lámparas. Es María en el cuadro el foco central donde se refleja la luz de Dios, así como la enseñanza de aquella reflexión de los padres sobre María, el misterio de la luna. Ella es la llena de gracia. Por esto resplandece con singular y peculiar candor. Ella es la madre de los vivientes. Sus rojos labios y mejillas y mejillas sonrojadas muestran su vitalidad libre de pecado y de muerte. Los ojos de la Virgen nos miran y parecieran a la vez que no lo hacen.
Es la mirada que no busca que se coloquen las miradas de los hombres sobre ella misma, sino que su mirada es sugerente, cautivante, nos invita a buscar a su Hijo. Ella nos comunica con su mirada aquello que custodiaba en su corazón. María aparece coronada. Ella reina con Cristo. Es el orgullo de nuestra raza. Ella, a la que el Táchira canta gloria a la Virgen, que alumbró su historia, historia de salvación, por la reina un himno de victoria, por la madre un cántico de amor. Fijémonos por un momento en el Hijo. Aparece humanado, sencillo, pobre. En sus manos sostiene el mundo. Él es el Dominus Orbis, el Señor del mundo, signo de su providencia divina. Es la enseñanza de San Pablo. Todo fue hecho por Él y para Él. Es la recapitulación de todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra. Su mano derecha, levantada con gesto de bendición, deja entrever una llaga, signo de su pasión. Cristo es el Cordero inmolado, y al igual que en la hora de su pasión, María está junto a Él. Es la memoria del patíbulo de la cruz, de aquella hora. María es la mujer que recibe y que escucha: he ahí a tu Hijo, he ahí a tu madre. Y el discípulo en el Táchira la recibió en su casa. El estudio del profesor Samir hace una sugerencia sobre la mirada del niño, que se encuentra dirigida hacia un punto fuera del cuadro. El profesor propone que el retablo de la Virgen formó parte de un retablo mayor, en la que se encontraba un tabernáculo. Entonces, la mirada del niño se dirigiría a ese lugar donde se encontraba el sagrario, que custodia el Santísimo Sacramento. Si esto fuera así, indicaría la relación entre el cuerpo de Cristo nacido de María y el cuerpo de Cristo presente en el sacramento. El conjunto central de la obra está coronado, aunque sí posteriormente, por una aureola de oro, exvoto de un fiel san cristobalense a la Virgen, que fue puesta sobre la imagen en torno al año 1937. Ustedes se preguntarán también por qué la imagen tiene tantos huecos. No solamente la Virgen ha tenido esta aureola, el niño tiene sobre su cabeza estos 4 orificios. Muchos los confunden con una pequeña corona y no lo es. A lo largo de los siglos, los fieles fueron colocando distintos exvotos de plata y de oro que por distintas circunstancias de la historia de la Iglesia en el Táchira fueron quitados, se perdieron o simplemente fueron robados. Esta aureola representa la santidad de la Virgen María. La aureola tiene también en su interior una corona de laurel. El laurel es un signo de victoria que junto a la palma la tradición cristiana ha asociado a aquellos que han triunfado con Cristo en el martirio, es decir, en el testimonio. Por eso María es reina de los mártires. De esta aureola surgen hermosos y graciosos resplandores que culminan cada uno en una piedra preciosa. Cada una de ellas representa la perfección de las virtudes teologales en María. El verde de la esmeralda es la virtud de la esperanza. El rojo del rubí es la representación de la caridad. Y una sola al centro, espléndida, blanca, radiante, representa la fe de María única e indivisa. Esta brilla como estrella de la mañana, como aurora de la redención, como estrella de la evangelización. Es resplandeciente como la estrella de David y la estrella de Belén, que guió a los magos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño con María su madre. Aquí no lo contemplamos de esta manera.
En esta réplica se nota un poco el punto blanco sobre la imagen de la Virgen, pero especialmente en el retablo original sí. Cuando contemplamos a la Virgen desde la puerta de la basílica, por ser un cuadro de los famosos oscuros flamencos, lo único que se contempla bien desde la puerta es la aureola que destella y el punto blanco, que está como a indicarnos que María o sobre María está la estrella de David, y que sobre Cristo sigue resplandeciendo la estrella que guió a los magos que buscaban a Dios. Finalmente, María de Consolación es María, Madre de la Iglesia. El templo en el que se encuentra ella es figura de la Iglesia, como lo afirma la Lumen Gentium. La Iglesia, templo del Espíritu Santo, no es el templo de Jerusalén. En el acetre con el hisopo encontramos el signo del agua lustral, memoria del bautismo, por el cual hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia e hijos de María. En la Iglesia de Cristo encontramos a María, aquella que aguardó en Pentecostés la venida del Espíritu Santo. A sus pies, sobre el enlosado, casi como un vínculo entre quien contempla la imagen y la invitación a la fe que éste nos comunica, un par de muletas, signo de salvación y sanación. Es la experiencia de los paralíticos, lisiados y enfermos que han sido curados por Jesús. Es la experiencia de quien como María ha creído y levantándose ha comenzado a caminar en la secuela Christi. Esta consideración tomada desde el Evangelio de San Juan nos permite tener en cuenta no solo la experiencia de la primera conversión, quien ha comenzado a creer, sino también la continuación y la perseverancia de ese acto del creer, porque María perseveró en el camino de la fe. Finalmente, el paso de la historia ha dejado incisa en el retablo 3 hendiduras causadas por la hachuela en las manos de los hijos del encomendero Zamora. No es la única imagen de María que presenta marcas infringidas en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, al rostro de la imagen de la Virgen Negra de Czestochowa, patrona de Polonia. En el cuadro de la Virgen de Táriba, estos golpes de hacha se producen cuando la imagen de Cristo y de María se habían borrado, casi como figurando la presencia del pecado en el ser humano. Cuando se borra la imagen de Dios en el hombre. Afortunadamente, la divina providencia quiso disponer que este cuadro no se destruyera, sino que le pareció bien realizar el prodigio de la renovación milagrosa en torno al año 1600. Y en torno a la Madre y al Hijo, hacer crecer su iglesia en estas tierras tachirenses, que va a Cristo por María, que honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por las obras que en ella y a través de ella ha realizado. El Táchira está llamado a imitar a María con vocación de tierra llena de gracia, a recurrir a la intercesión consoladora de aquella que está llorando nuestras penas al pie de nuestra cruz. Muchas gracias. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.